Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que voy a explicar cómo criar periquitos en colonia paso a paso. Si te interesa, quédate, que empezamos. Los periquitos australianos, como cualquier otro tipo de aves exóticas que tenemos como mascota en nuestros aviarios, se pueden reproducir de dos formas. La primera forma es a través de la cría selectiva en jaulas, que nos permite seleccionar a la pareja en base a determinadas cualidades, con el fin de obtener la descendencia deseada. Y la segunda forma es la cría en colonia en grandes jaulas o voladeras, de una forma similar a la que los periquitos se reproducen y se comportan en su hábitat natural. En este caso, para criar periquitos en colonia, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Lo primero que necesitamos, si queremos reproducir periquitos en colonia, es una voladera amplia, de unas dimensiones adecuadas al número de parejas de periquitos que queramos alojar en su interior, teniendo en cuenta que debe haber el espacio suficiente para las parejas y para la futura descendencia. De esta forma, no solo vamos a evitar peleas y problemas durante la cría, sino también el hacinamiento de los pájaros, lo que podría dar lugar a la aparición de enfermedades. Lo ideal es que los periquitos tengan bastante espacio para ellos, para que puedan volar con comodidad, estén tranquilos y se sientan felices viviendo en grupos, ya que los periquitos es una especie que adora vivir en grupo. De hecho, en libertad es muy frecuente verlos en grandes bandadas, volando de un lado para otro. En la voladera puedes tener el mismo número de machos que de hembras, incluso un número mayor de hembras que de machos, ya que en principio si la voladera es bastante amplia no habría ningún problema. Por el contrario, si alojan más machos que hembras, puede que se produzcan peleas entre ellos, especialmente en época de celo, cuando intenten cortejar a las hembras. Por otro lado, en la voladera es muy importante que instalemos varios comederos y bebederos en lugares diferentes. Lo normal es colocarlos en los laterales de la voladera, en un lugar donde no puedan ensuciar la comida ni mojarla, para evitar la aparición de hongos o bacterias. E incluso en voladeras más grandes podemos colocar una pequeña mesita central que esté al alcance de todos los periquitos. Además, también es importante colocar algún comedero y bebedero en el suelo de la voladera, que normalmente se suele poner en un rincón de la jaula por higiene para evitar que pueda caerle suciedad, y la función de este comedero y bebedero va a ser auxiliar y evitar que algún periquito herido o con algún problema de vuelo pueda morir al no ser capaz de alcanzar los comederos y bebederos superiores. Los posaderos que se utilizan en las voladeras suelen ser ramas naturales de árboles previamente desinfectadas y lavadas para evitar parásitos, que se colocan a una distancia adecuada para facilitar el vuelo de los periquitos. No obstante, también hay criadores que utilizan cuerdas duras, que no se puedan deshilachar formando pequeños hilos, para evitar que los periquitos puedan engancharse con las patas o los dedos y causar lesiones. En cuanto a los nidos, lo ideal es siempre ofrecerles el mismo modelo, ubicarlos todos a la misma altura, con al menos 30 o 40 centímetros de separación entre ellos, aunque todo esto dependerá del tamaño de la voladera. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que debemos colocar el doble de nidos que de pareja reproductora, para evitar de esta forma peleas entre los periquitos durante la etapa de reproducción e incluso que muchas hembras entren en nidos ajenos y tiren los huevos e incluso los pollitos. En tercer lugar, los creadores que reproducen periquitos en colonia emplean varias técnicas y trucos para garantizar el éxito en este tipo de cría, y los dos más interesantes son los siguientes. Lo primero, lo que hacen los creadores para evitar problemas de consanguinidad es ceder o sacar de la voladera todos los machos o todas las hembras que vayan saliendo de las nidadas, evidentemente siempre y cuando ya coman por sí solos y sean independientes, e introducir machos o hembras de otros aviarios para meter sangre nueva, para de esta forma evitar que los hijos se puedan cruzar con los padres e incluso que se puedan reproducir entre hermanos. Y el segundo truco que se suele emplear para conseguir en ciertos casos la cría selectiva natural y formar parejas concretas consiste en alojar al macho y a la hembra que queramos cruzar en una misma jaula durante unos meses, para que de esta forma se acostumbren el uno al otro, se cojan cariño y se forme un vínculo entre ellos, de forma que cuando pasemos la pareja a la voladera, se vayan juntos al sentirse cómodos y al conocerse. Por último, comentarte que este tipo de cría de periquitos es muy bonita de ver, porque podemos apreciar comportamientos naturales y demás, entre otras ventajas, pero también presenta muchas desventajas, que si quieres, para no alargar en exceso este vídeo, lo podemos comentar en próximos vídeos del canal, donde analicemos los pros y los contras de este tipo de cría. Así que si te interesa, déjamelo en comentarios y lo vemos próximamente sin problema. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.